Bueno, pues muchas gracias a todos los que se han conectado muy prontito. Les agradezco la paciencia por esperar unos minutos. ¿De acuerdo? La idea de este vídeo, de este webinar, es básicamente escuchar la opinión de expertos, de gente realmente involucrada en la industria de las certificaciones, del reconocimiento profesional, por decirlo de alguna forma también, en cuanto a la situación real de las certificaciones, el reconocimiento, lo que entienden ellos por calidad, por necesidades específicas de cada uno de estos tipos de reconocimiento profesional que se va logrando en el camino, ¿de acuerdo? Como les decía, pues son gente muy rodada en esta industria, llevan muchísimos años en esto. Como al principio, pues bueno, Ricardo, Alejandro, Marlon los conozco, pues decíamos al principio entre bromas, pues casi ya desde principios de siglo, ¿no? Que suena mucho, y lo es, ¿no? Carlos también ya no nos conocemos unos cuantos años tal. Entonces, lo que se ha querido es traerles una opinión, digámoslo así, pues seria, válida, ¿no? Y que les permita a todos ustedes tener una idea un poco más sencilla y más directa de lo que vale y no vale una certificación profesional, sobre todo en el ambiente que nos ocupa hoy por hoy, ¿cierto? Estamos en medio de una etapa todavía pandémica, el mundo ha cambiado mucho, ¿cierto? Y la necesidad de ser cada vez más competitivos, la necesidad de poder demostrar conocimientos o conocimientos adquiridos en determinadas disciplinas dentro de nuestra industria, pues se va haciendo cada vez más necesaria, ¿no? Es cada vez más fundamental dentro de los profesionales, porque bueno, al final de cuentas, la propia industria es la que absorbe estos profesionales y es la propia industria la que se desarrolla con el conocimiento de los profesionales. Entonces, ni a los mercados, ni a los países, ni al mundo en general, les conviene tener gente o profesionales pues poco preparados o con certificaciones pues que bueno, no certifican absolutamente nada, ¿no? Entonces nada, la dinámica es la siguiente. Hemos preparado 4 preguntas. Paul, si puedes poner la primera, por favor. Hemos preparado 4 preguntas, ¿de acuerdo? Son 4 preguntas muy generales, muy abiertas en ese sentido, con la idea de que cada uno de los participantes pueda dar su opinión en ese sentido. A ver si Paul puedes ponerla. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los expositores, de los ponentes, va a tener 2 minutos aproximadamente o lo que necesite en ese sentido para podernos contar qué y para qué, en este caso, ¿no? ¿Qué y para qué sirve una certificación en sí? Entonces, vamos, yo los tengo en mi pantalla, los tengo de derecha a izquierda, tengo a Marlon, Carlos, Alejandro, luego estoy yo y tengo a Ricardo. Entonces, empezamos por Marlon, ¿de acuerdo? De derecha a izquierda, yo de la izquierda nunca, ¿vale? Entonces, entonces, empezamos de derecha a izquierda para que pueda Marlon contarnos algo, ¿de acuerdo? ¿Qué y para qué sirve una certificación, Marlon? Vale, encantado. Muchísimas gracias, Juanma, y muchísimas gracias a PMC y evidentemente a los que se conectan. Bueno, como bien has dicho, llevo bastante tiempo en el mercado de las certificaciones. Mi primera certificación, de hecho, es del año 92. O sea, que ya suma, ¿vale? Y para mí, ¿qué es una certificación? Yo creo que podría explicarlo desde 2 perspectivas. La primera es dar una definición rápidamente, y yo diría que es algo que valida una competencia o da fe de una competencia, lo haría así muy rápido. Pero la siguiente perspectiva es que también creo que es importante que digamos que no es una certificación, y es que a mí me gustan mucho las definiciones. Yo creo muchísimo en las definiciones y creo que son muy importantes que además usemos las palabras con propiedad. Por ejemplo, si alguien asiste a un curso, al terminar el curso, 3 días, 4 días, 5 días, ¿qué le damos? ¿Le damos un título, le damos un diploma o le damos un certificado? ¿Vale? Entonces yo creo que le deberíamos dar un diploma, y cuando decimos que les vamos a dar un certificado y vengan todos con su certificado y pongan el cartón, ¿sí? Estamos cometiendo un error y estamos evidentemente confundiendo al mercado, ¿no? Y cuando vamos a la universidad y hacemos todos los años y nos licenciamos, ¿qué nos dieron? ¿Un certificado, un diploma o un título? Realmente un título. Ahora, ¿nos habilitó para trabajar? No, nos dio herramientas para trabajar. Y entonces ahí regreso otra vez a la primera de las definiciones, a lo primero, perdón, de la perspectiva que decía, y es que valida una competencia. Una certificación sirve para, y esta es la segunda parte de tu pregunta, para validar que alguien tiene y ha obtenido unas competencias.
¿sí? Demostrar que se tiene algo, porque igualmente cuando se va al curso no significa que estabas atento, ni que prestaste la debida atención, ni que habías absorbido los conocimientos, ¿no? Entonces, la certificación tiene esa herramienta y tiene ese objetivo, y diría que sirve para validar unas competencias. Vale, fantástico. Carlos, tu turno. Hola, hola, un placer para todos y muchísimas gracias, Juan Manuel, por invitarme. De hecho, bueno, yo llevo en esta industria más o menos unos 2 años y algo, que es el tiempo que llevo acá en PeopleServe. Vengo de una industria diferente donde te obligan a certificarte constantemente, y hasta que entré a esta industria ya al 100% fue que me di cuenta de la importancia de lo que es certificarse. Como decía Marlon, es importante saber qué es y qué no es. Hay algunos, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era un candidato o un usuario en general, iba a un entrenamiento y no es lo mismo cuando un entrenamiento tiene una certificación al final. El nivel en que el candidato o el estudiante se involucra en el procedimiento, en lo que el test owner, que es el dueño del producto, todo el trabajo que viene con relación a ese entrenamiento, esa certificación, es totalmente diferente cuando una persona tiene una carta, una nota de asistencia y una certificación. Hay un valor adicional súper importante. Adicionalmente a esto, algo que en unas métricas que hemos hecho a nivel mundial, hemos visto que el valor agregado que da una certificación para una compañía y todo lo que viene atrás, las prácticas diarias, el desarrollo, el desempeño que un candidato puede dar a través después de recibir su entrenamiento y certificación, es totalmente diferente a un entrenamiento que no es oficial y que no trae una certificación que compruebe que se llevaron todos los estándares de calidad. Entonces yo creo que es de suma importancia, ahora que inclusive a título personal, que entiendo cuán importante es una certificación y a dónde me lleva a mí como candidato y a la compañía tal vez que me envía a recibirlo, es súper importante, es tremendamente importante. Vale, fantástico. Alejandro, Paul, tengo a Alejandro en mute. A ver. Ahora. Ahí estoy, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por poder participar. Y no es para mostrar que yo recibí un certificado antes que Marlon, pero en los años 80 a mí me dieron un certificado de Pac-Man. Entonces yo jugando al Pac-Man, no sé si era un certificado, diploma o título, pero definitivamente, y tengo pruebas, se los puedo mostrar más adelante. Pero no. A ver, yo creo que siempre que el ser humano ha desarrollado una habilidad o algún tipo de conocimiento, ha buscado maneras de estandarizar, ¿no? de validar eso de una manera que sea reconocido por sus pares, ¿no? Asociaciones, clubes. Para mí, en el entorno que estamos hablando, la certificación, entonces es un medio como para probar, confirmar esos conocimientos que ha recibido el individuo, y la certificación en sí es una herramienta globalmente aceptada, ¿no? A mí me gustaría enfocar esta pregunta desde 3 personas diferentes: el profesional, la organización y el sector público, porque nos permite ver también el uso que le podemos dar a esta herramienta, ¿no? Así que el individuo en sí convalida su foco en primer lugar, ¿no? De alguna manera, al decidirse por una certificación, está mostrando cuál es su expectativa de desarrollo profesional. Esto le permite a su vez ofrecer sus servicios con un apoyo de una entidad independiente de calidad que respalda esa adquisición de conocimientos, y de alguna manera también, creo yo, muy importante, representados por todos los que estamos acá y este webinar también, es la internacionalización del individuo, ¿no? No solamente convalida el conocimiento, sino ahora lo hace disponible en un espectro mucho más amplio que el local, incluso hasta el regional, ¿no? Es internacional, y cada uno de nosotros venimos de distintos países, vivimos en otros países, nos desarrollamos profesionalmente en otros países, justamente por haber en algún momento obtenido una certificación que, dicho sea de paso, en mi caso no es la de Pac-Man, ¿no? No soy muy malo en este momento para jugar a jueguitos como es ahora, ¿no? En cuanto a las organizaciones, creo que las organizaciones emplean profesionales certificados
porque entonces esperan resultados previsibles, ¿no? Equipos más productivos, un retorno de la inversión, y de alguna manera también a recursos humanos se le hace más fácil el reclutamiento, porque entonces ya tienen una estandarización de lo que están buscando en esa selección. Y un punto clave, yo creo, para nuestro entorno, para lo que es Latinoamérica, es cómo se apoya el sector público en las certificaciones reconocidas, porque empiezan a ser parte de sus pedidos de servicios, porque permite desarrollar cierta área de conocimiento, de crecimiento de entrepreneurs, ¿no? Donde el gobierno o el sector público necesita crecer. Entonces, eso me gustaba destacarlo porque creo que nos da una oportunidad en el marco de Latinoamérica para generar esta igualación o este desarrollo con otros mercados que están más adelantados que nosotros, ¿no? Así que, dicho sea, digamos, en pocas palabras, para mí es una línea base, es un antes y un después el tener esta certificación y las oportunidades que le da al profesional, a la organización y al sector público. Fantástico. Ricardo. Paul, tenemos a Ricardo en mute. A ver. A ver. ¿Cómo le quitamos el mute a Ricardo? A ver, a ver. Ricardo, ¿tú no le puedes dar? ¿Dónde estás? Ya, ahora sí. Vale, perfecto. Pues nada, pensé que no me ibas a dejar hablar. Bueno, yo por conseguir seguir un poco con la secuencia, creo que puedo ganar, Alejandro. Yo recuerdo a mi tierna edad de 5 años, hace unos 41 más o menos, conseguí un certificado. Iba en bicicleta, iba a coger con un palito unos aros y me dieron un certificado como que sabía hacerlo, con lo cual esto de los certificados ya tiene su historia. Agradecer evidentemente a los amigos, a PMC y a los amigos que nos acompañan por la invitación a este webinar, porque creo que realmente es importante que dejemos claro qué es esto de las certificaciones, ¿no? Aquí en España solemos decir separar el grano de la paja, ¿no? Yo creo que es importante hacer eso, separar lo que realmente es nuclear, es bueno, es esencial en esto de las certificaciones, y lo que es accesorio. Evidentemente, cuando algo tiene éxito, como lo es la cuestión esta de las certificaciones, aparecen setas y negocios paralelos o negocios colaterales como setas. Entonces, es importante saber qué es una certificación. ¿Cuál es la definición? Y siendo también un poco como empezaba Marlon, bueno, pues para mí la definición sería: una certificación es el mecanismo de confianza entre dos partes, que llevado a la relación laboral, esas dos partes pueden ser empleado y empleador, ¿no? Empleado y compañía. Debería de ser un mecanismo que sirviese a los departamentos de recursos humanos, de talento, de personas, o como lo queramos llamar en la actualidad, para poder saber a quién están contratando y por qué lo están contratando, ¿vale? Un certificado lo que básicamente ofrece a estas empresas, a estos departamentos de recursos humanos, talento, personas, ya digo, como lo queramos llamar, debería de ofrecer es el aval de un tercero que dice que una persona, que dice que ha comprobado que esa persona tiene esos conocimientos, ¿no? A través de, evidentemente, un examen, que veremos más adelante qué características debería tener esas certificaciones, ¿no? Básicamente, y como digo, es el mecanismo de confianza entre dos partes, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la persona, del profesional, ¿para qué puede servirte? Pues yo suelo decir, cuando hablo de esto de las certificaciones, que puede ayudar, y de hecho ayuda, a poder focalizar el esfuerzo de aprendizaje en un momento determinado, ¿no? Habitualmente los profesionales tenemos una vida muy ajetreada y nos cuesta mucho poder sacar tiempo efectivo para poder aprender de verdad las diferentes cuestiones que requiere nuestra profesión, ¿no? Un certificado lo que hace es que te centra y te exige tener ese tiempo concreto para poder obtener ese conocimiento y poder pasar ese certificado, ¿no? Y luego también sirve de alguna manera como evaluación y como autoevaluación también de cómo de apto eres para ciertas cuestiones, para ciertos puestos de trabajo, ¿no? Aparte de lo que ya he comentado, lo que ya se ha comentado de la internacionalización, del poder ser digamos, geográficamente agnóstico, en el sentido de que si se obtiene una certificación internacional es válida en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, en Europa o donde quiera que sea, ¿no? Entonces, en resumen, yo digo, mecanismo de confianza entre dos partes.
Vale, fantástico. Un segundito. Ya tenemos a Juliana entre nosotros. Acaba de ingresar. A ver. Juliana, no sé si puedes, si nos ves, si puedes activar tu audio. Paul, el audio de... Ahí está. Ahí tenemos a Juliana. Bueno, Juliana Borenstein, si no lo pronuncio mal, es la directora de ventas para todo lo que es América de XIN, y nos está acompañando. Bueno, yo entiendo que se conecta desde Holanda, desde Países Bajos en este momento, ¿no? Y Juliana, ¿me escuchas? ¿Sí me oyes? Sí. Paul, ¿cómo le quitamos el mute a...? Son cosas del directo, ¿eh? O sea, esas son cosas que van a pasar. ¿Dónde estamos? A ver. Juliana, ¿puedes quitarle el mute a tu... Ahora. Juliana, ¿sí nos oyes, sí? No. ¿Pueden Eso. escuchar? Sí te oímos. Mira, te estaba comentando, está con nosotros, está Ricardo Santiago de Global Trust, está Alejandro de Benedet de M2I, está Carlos de PeopleCert, está Marlon Molina de Computer World University, ¿de acuerdo? Y justo ya estábamos saliendo del primer bloque. Entonces, la pregunta que te tocaría responder a ti ahora mismo es la que ves en la pantalla. Dice, ¿qué y para qué sirve una certificación? ¿De acuerdo? ¿Qué y para qué sirve una certificación? Si no te queda claro, lo mismo, Alejandro, ¿nos puedes echar una mano tú? Al parecer no nos escucha. Te escucho. Ahí está. No, digo, Juliana ha puesto en el chat que al parecer no nos escucha. No nos escucha. ¿Cómo va a ser ella? Ah, va a cambiar de máquina. Joder. Bueno, entonces vamos avanzando, me parece a mí. Vamos avanzando, porque si no se va a hacer eterno. Paul, vamos a la segunda pregunta, por fin. Eso es. Entonces, continuando con la dinámica, ¿no? Tenemos la pregunta. ¿Qué características debe tener una certificación? Seguimos, ¿no? Marlon, luego Carlos, Alejandro y Ricardo. Marlon, ¿qué características debe tener una certificación? Vale, muy bien. Bueno, antes de nada, deja a Ricardo y Alejandro con el mute, ¿vale? Y en silencio, porque su premio de la bicicleta y del jueguito son premios, no son ni certificados ni diplomas, ¿vale? Y justamente porque las características, para mí hay 4, y honestamente una de ellas vale más que todas las demás. La primera es que una certificación tiene que tener un body of knowledge, o sea, tiene que tener un compendio de conocimiento, o sea, no puede nacer de un brainstorming ni puede nacer de unas cuantas ideas que tiene una persona, ¿no? Antes de conectarme aquí me estaban entrevistando en un canal de televisión en referencia a todo esto que se ha montado entre WhatsApp y la gente migrando y tal, y entonces me preguntan mi opinión, yo doy mi opinión, y a partir de ahí no puedo crear una certificación. Una certificación tiene que crearse de una base de conocimiento, donde además ese conocimiento no debería nacer ese día, ¿no? No es sencillamente una cuestión de moda, ¿sí? Eso no debería crearlo. Lo segundo es que tiene que tener un syllabus, porque tiene que estar absolutamente claro qué es lo que se va a evaluar, el peso de cada una de las temáticas que se va a evaluar, qué cosas tienen que ir en los manuales del estudiante, qué cosas debe explicar un profesor, y luego en esa misma base cómo se construyen las evaluaciones que se van a utilizar, ¿no? Basados en todo esto. Entonces tiene que haber algo en el núcleo que sea el que organice todo esto. Un tercer componente es que tiene que haber un tercero. Y justo por eso lo digo, lo dejo ahí, Ricardo lo comentó, tiene que haber un tercero, ¿no? Entonces, ese tercero lo que hace es generar confianza entre el cliente que se está certificando
y también el que posee el certificado y generan y mantienen toda la calidad, ¿no? De hecho, es parte del trabajo tanto que hace GTA como PeopleCert o como el que hace Exim cuando vuelva Juliana. Pero para mí hay un cuarto y que es el más importante de todos, y es que tiene que haber una necesidad, tiene que haber una razón. O sea, no puede ser que una certificación nazca de que se nos ocurrió, dice, oye, esto suena bonito, vamos a crearlo y ya está. Yo creo que todos tenemos y estamos muy familiarizados con al menos 2 certificaciones que son muy típicas en todos los países de este planeta. Una de ellas, por ejemplo, es el carnet de conducir. El carnet de conducir para llevar un coche no es un diploma, ¿vale? No es un título, no es un premio, chicos, es un certificado, ¿vale? Y tiene todos estos componentes, o sea, hay una base de conocimiento que son las reglas de una legislación, ¿vale? Luego de esto tiene un sílabus, dice, mira, estas son las cosas que se te van a evaluar, esto tiene un 5%, esto lleva un 17%, esto tiene un 20%, tiene unas condiciones. Después de eso tiene terceros, porque son terceros los que dan los cursos de conducción, los que hacen las pruebas de manejo, etcétera. ¿Sí? Y después tiene una examinación, una forma de evaluar. Hay un examen en la mayoría práctico, previamente teórico, después uno práctico. Entonces tiene una forma de evaluar. Pero lo cuarto, hay una razón para todo esto, y es que te habilita. Una certificación habilita a las personas a hacer algo. Por ejemplo, ¿se puede conducir un coche sin el carnet de conducir? La respuesta es sí. ¿Vale? Yo hasta que no llegué a los 18 tuve unos cuantos años conduciendo, ¿vale? Y todo está en que el coche no me pide que yo tenga el carnet, ¿vale? No me lo refuerza el coche. Los semáforos no se me ponen en rojo si no tengo el carnet. Todo está en que no me pille la policía o que no tenga un accidente, porque si tengo un accidente el seguro no me paga. Y la policía me inmoviliza el vehículo, ¿no? Entonces, todo esto entendemos perfectamente que nos habilita. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los exámenes de inglés y, por ejemplo, en la certificación que tenemos, en una de ellas, que las que tenemos en Computer World, por ejemplo, la estamos utilizando también para habilitar a personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se trata del lenguaje de tecnología, en el País Vasco se utiliza para habilitar a personas que evalúan proyectos de tecnología, en China la utilizan para habilitar profesores que van a ir a dar formación en temas de tecnología, ¿sí? Y de esta forma tiene que haber una necesidad. De lo contrario, pues estamos creando una cosa para sentirnos cómodos y bien y creer que somos muy guapos, pero no va a tener la efectividad que debería tener en el mercado. Vale, fantástico. Carlos. Ok, bueno, Marlon creo que dijo como el 50% o el 70% de todas nuestras respuestas. Ahora tenemos que pelear por el otro 30%, a ver cómo lo vamos a poder repartir entre todos. Ok, importantísimo lo que dijo Marlon. Tiene que ser un producto que haya sido desarrollado por profesionales en el tema o expertos en un tema. Hay muchísimos tipos de certificaciones. Tenemos que, como candidato, como usuario o como una persona que quiera aplicar una certificación, tengo que entender cuál es el propósito de la certificación, por qué la debo hacer, cuál va a ser el valor que voy a recibir antes y después de esta certificación. La demanda de la certificación es muy, muy importante, especialmente ahora con los tiempos de crisis económica que hay en nivel mundial y ahora como lo vemos en ciertas áreas en Latinoamérica con el cambio de moneda, y hay una inversión grande que una persona tiene que hacer. Si es una compañía, pues inclusive las compañías que van a enviar a sus colaboradores a recibir las certificaciones están haciendo una inversión en la cual ellos tienen que entender que van a recibir algo a cambio. Entonces, entender cuál es realmente el propósito de esta certificación y la demanda. Esa es una de las cosas importantes, una característica que debe tener. Otra cosa que para mí es súper importante es poder saber que puedo confirmar que esta certificación es válida de una o de otra forma. Para mí es una característica muy, muy importante, porque hay muchísimas cosas que pasan en varios países donde inclusive desafortunadamente hemos encontrado casos donde hay
centros no autorizados o una u otra razón, donde emiten cursos no autorizados, certificaciones no autorizadas, donde el usuario piensa que es algo que es legítimo, y luego el candidato pues se lleva la sorpresa de que desperdició su dinero y su tiempo. Y para mí es algo súper importante de que una certificación pueda ser comprobada por cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto es algo que me gustaría llamar la atención en general en la comunidad en la que estamos relacionados por certificaciones. Fantástico. Alejandro. Me toca a mí, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad que hicieron muy buen resumen, Marlon y Carlos. Yo quisiera ahondar solamente en un aspecto que está relacionado con eso de la legitimidad y el cuerpo de conocimiento, ¿no? Y una forma de descubrir eso en la certificación a elección que estemos deseando llevar adelante tiene que ver con... no se espera que una certificación tenga un único certificado y que ahí se acabe todo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay distintos niveles o áreas de conocimiento que se van complementando y expandiendo. Entonces, hoy tenemos un cuerpo de conocimiento muy dinámico. Entonces, si bien un nivel de fundamentos puede parecer suficiente en un momento, una certificación que merezca ser continua, ¿no? Que tenga que ver con nuestro lifelong learning o nuestro deseo de desarrollarnos en esa área en particular como profesional, también lleva un desarrollo en otros posibles estadios de esa generación de conocimiento y de esa certificación del conocimiento adquirido, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es una característica clave que no se encuentra en algo que, como decía Marlon, surgió ayer y hoy se quiere imponer. No es una idea, es algo que lleva todo un trabajo y hay experiencia detrás, hay expertos sobre el tema. Y estas áreas tienen que ver con, como decía yo, 6 estadios, ¿no? El tema de recordar, entender. Normalmente esto se ve en los niveles de fundamentos. Después, en nivel un poquito más desarrollado, un nivel más profesional, avanzado, de practitioner, tiene que ver con aplicar y analizar. Y luego, claro, está la oportunidad de evaluar y de crear ya más para esa gestión de conocimiento más aplicada a algo particular, ¿no? Entonces, quería resaltar solamente ese aspecto que me parece propio de certificaciones profesionales que merezcan la pena ser buscadas y obtenidas. Fantástico. Ricardo. Bueno, pues a mí me queda el 1% ya de lo que es, de las características que tiene una certificación, ¿no? A mí me gustaría centrar un poco más el tiro desde el punto de vista más de un instituto de exámenes, de un centro de certificación, un tercero que certifica. Y yo creo que, así por resumir, las 3 características que diría serían una certificación tiene que tener seguridad, confiabilidad y, sobre todo, seriedad, ¿no? Desde ese punto de vista, y yo hablo de mi experiencia, llevo casi 11 años en este mundo de las empresas de certificación, y mi experiencia me dice que hay ciertas cosas que tienen que ser, digamos, regladas y aseguradas para que una certificación realmente sea o pretenda obtener lo que quiere ser, ¿no? Formación previa. Yo creo que al final de lo que se trata con una certificación es de certificar conocimiento. Si no hay una formación previa, poco conocimiento vas a certificar, ¿no? Hay un caso de una consultora en Europa muy conocida, muy grande, que me contaban el otro día, en la que cuando alguien intentó llevar un examen de certificación individual y supervisado, le dijeron que no, que ellos en esa consultora los exámenes lo hacían en grupo. El certificado se hace en grupo. Eso no es un examen de certificación, ¿vale? No es juntarme entre 4 amiguetes, cada uno de nosotros ponemos aquí el conocimiento, buscamos una parte del conocimiento y lo elaboramos y después entre todos pasamos un examen. Eso no es una certificación, ¿vale? Una certificación no debe tener esas características o no las tiene, ¿no? El examen, que es lo que hablaba un poco desde el punto de vista de las empresas de certificación, pues tiene que ser un examen que evidentemente suponga un reto para aquel que lo pasa, ¿no? Lo que voy a decir no es que me alegre de ello, y yo creo que Carlos posiblemente pueda constatar también lo mismo. Las certificaciones de GTA, y entiendo que las de PeopleShare también, por mi experiencia, y las de Exim, por la experiencia que también tengo,
no las aprueba todo el mundo, lamentablemente, ¿vale? Eso es un hito y eso es un antes y un después de las certificaciones. Aquella certificación que la tiene todo el mundo, aquella certificación que no supone ningún reto para el profesional, no es una certificación, es un test, es cualquier otra cosa menos una certificación, ¿vale? La certificación es algo mucho más serio. El examen se tiene que tratar de una manera muy, muy profesional, con mucha seguridad y evidentemente estar supervisado en todos y cada uno de los casos. No puede ser un examen desatendido, que básicamente lo que es un test de actitud, ¿no? Y luego comparto también un poco la idea que se ha mencionado. Se tiene que conocer a priori el Learning Outcome, perdón, que básicamente es qué voy a obtener con esa certificación, con la formación y con esa certificación, ¿no? Se tiene que conocer cuál es el objetivo de la certificación, se tiene que conocer cuál es el público objetivo de esa certificación. Si yo como profesional en el rol que tengo está adecuada para mí esa certificación, o si quiero optar ese rol, si es adecuada para mí, ¿no? Y luego, evidentemente, y como decía Marlon, el peso en cada una de las temáticas, el syllabus en sí, el peso en cada una de las temáticas que se tratan en la certificación, ¿no? Entonces, ya digo, es un compendio de muchas cosas, pero sobre todo, y por resumir, como decía al principio, seguridad, confiabilidad y, sobre todo, seriedad. Vale, fantástico. Fantástico. Hombre, al final vamos coincidiendo en varios de los puntos, ¿no? Eso es Sí. importante, importante. Y sorprendentemente no es Alejandro el que está llevando la voz cantante. Bien, vamos a la tercera pregunta, Paul, por favor. Juanma, solo para agregar algo de lo que acaba de decir Ricardo, les voy a confesar algo que acabo de experimentar en carne y hueso. El domingo hice un examen, hoy me dieron resultados y yo en carne y hueso no lo pude pasar. Con eso te compruebo que no es, hay una demanda, hay un estudio, hay un proceso y hoy realmente recibí el resultado y no lo logré pasar y eso me confirma lo que dice Ricardo. Si no es algo que realmente no hay un proceso completo para esa certificación, no hay validez. Eso es porque no te has preparado en PMC. Eso es. Era autoestudio, por eso es que hice la prueba. Era autoestudio, pero ¿qué va? Bueno, vamos a la... Es cierto, o sea, lo cierto es que finalmente si no hay la preparación adecuada o no hay una preparación real, muchas veces cuando uno solo hace autoestudio, interpreta o entiende cosas que no necesariamente son las correctas. Suele ocurrir, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues bueno, a veces tienes la suerte de que apruebas y muchas otras veces, pues la mala suerte de no hacerlo, ¿no? Por llamarlo suerte. Bien, sigamos con la tercera pregunta, ¿de acuerdo? La tercera pregunta dice, ¿tienen sentido las certificaciones en el momento actual? Entiéndase en la coyuntura que está viviendo el mundo en este momento. Marlon, por favor. Bueno, yo creo que más, ¿sí? Se justifica en el momento actual, pero el momento actual no solamente por si vivimos en la pandemia o estamos conectados online y si estamos en la transformación digital o en la era digital. La Unión Europea, por ejemplo, ha dicho que la mejor forma de medir las habilidades es a partir de las certificaciones, porque las certificaciones, evidentemente, y esto lo mencionó Alejandro, se pueden ir adaptando y actualizando, evidentemente, muchísimo mejor de lo que pueden hacerlo cualquier otra carrera. O sea, por ejemplo, mi carrera base es la ingeniería informática, yo soy ingeniero informático, ¿sí? Pero con todo lo que hay cambiando no voy a volver constantemente a la facultad y recorrerlo todo otra vez, ¿no? Entonces, la mejor forma es que me vayan actualizando aquellas temáticas, aquellas habilidades específicas en las que tengo que trabajar, y esas voy haciendo las pruebas, los exámenes, y voy demostrando que tengo las habilidades. Pero es que hay que tomar en cuenta, además, y seguro que hemos bombardeado a todos los que nos están viendo muchísimo con este tipo de mensajes, con el hecho de que más del 50% de los trabajos de los próximos 4 y 5 años todavía no están definidos. Entonces, imaginaros lo difícil que sería hoy intentar ir creando ese conocimiento y esas carreras, ¿no? Entonces, definitivamente, para poder entrar en ese dinamismo, lo mejor son utilizar una herramienta como las certificaciones. El segundo punto y mi segunda
vertical o el pilar, en realidad, está en el Departamento de Recursos Humanos. O sea, nosotros entendemos que todo lo que estamos haciendo y todas las acciones que hacemos de formación, de educación, de capacitación, al final del día nos lleva, bueno, sí es verdad que a la satisfacción propia, pero al empleo, ¿no? Yo quiero tener un empleo. Y los de recursos humanos quieren poder validar lo mejor posible, no solamente los empleados, sino dar las mejores herramientas para que a su vez a los clientes de las organizaciones le podamos dar todas esas garantías. Pues una certificación es lo que mejor me ayuda a medirlo. Ya había puesto el ejemplo, por ejemplo, con los idiomas, ¿no? Como el hecho de que puedes llegar y decir, bueno, pues si me das un certificado de que has hecho una prueba del idioma, entiendo que sabes hablar, ya sea chino, inglés o alemán, el que fuera el que correspondiese, y no tiene el de recursos humanos que ponerse ahí a hacer millones de pruebas y reinventar la rueda, ¿no? Si ya existen los estándares, pues vamos a utilizarlos. Y entonces, de la misma forma, en las distintas competencias, lo ideal es que se puedan ajustar. Tomar en cuenta que YouTube y todos los MOOC y todo esto están haciendo que la gente vaya buscando mucho conocimiento y al final del día generando noticias falsas, porque ahora como podemos hablar de cualquier cosa, porque me veo un MOOC en unos segundos, porque me veo un vídeo en unos segundos en YouTube, puedo hablar de cualquier cosa, pues mira, muchísimo mejor si podemos acercarlo a la certificación y darle herramientas a la organización para que pueda demostrar. Fantástico. Pues lo de los recursos humanos es muy acertado, sinceramente. No, muchas gracias. Carlos. Ahora que Marlon menciona eso, algo, bueno, yo estuve buscando unas pequeñas métricas porque esto de que si tiene sentido o no una certificación, la mejor forma de decirlo es con números. Pero ahora que Marlon menciona el asunto del idioma, por ejemplo, yo que estoy acá en Grecia, no es fácil probar, aunque tal vez tenga un nombre latino, no, algunas veces puedes tener un nombre latino y no hables el idioma que dices que hablas. E inclusive, tuve que certificarme para comprobar qué idioma tengo que hablar y si lo hablo correctamente. Y es algo que es importantísimo. Y hay certificaciones que la gente ni siquiera cree que pueden llegar a existir y son de bastante peso. Entonces, eso era que quería agregar con lo de Marlon. Y unas pequeñas métricas que conseguí que me llamaron muchísimo la atención, si tiene sentido en una certificación. Para que tengan una idea, no sé en español si tiene traducción, las 500 Fortune Companies, las 500 compañías más grandes del mundo, el 91% de estas compañías exigen certificación en IT o TI y Project Management. Exigen, es si un candidato o una persona que desea trabajar con ellos quiere trabajar con estas compañías, en ciertas posiciones tiene que estar certificado. Entonces, podrán entender la demanda que puede existir a nivel mundial. Nosotros hicimos unas encuestas de más o menos 1.900 compañías en 91 países, en 24 industrias, ¿no? Para que tengan una idea, había unos números que me llamaron bastante la atención, que dice que el 58% de las personas que se certifican se adaptan a la transformación digital a un ritmo más rápido que las personas que no se han certificado. Eso tiene muchísimo peso para una compañía que busca una persona. El 54% de las personas que se certifican o de las compañías que piden certificación garantizan que se incrementa la productividad de sus empleados o de las personas que participan, los colaboradores. 66% de estas personas que toman certificaciones desarrollan nuevas habilidades. Y el 52% garantiza que una persona que toma una certificación se siente más confiada del desempeño, el trabajo que está dando dentro de una corporación o una compañía. Entonces, para mí estos números son increíbles. ¿Tiene sentido certificarse? Sí, por supuesto. Ayuda a que el individuo tenga un mejor desempeño, ayuda a que haya un valor agregado para ambas partes completamente. Y eso es algo que lo hemos visto con números. No es porque
me parece que es importante tomar una certificación solo porque es un peldaño más en mi carrera y porque yo estudié, no sé, finanzas y quiero certificarme en algo relacionado con el tema, sino hay certificaciones específicas o hay razones por qué certificarse que hacen que está comprobado que es de suma importancia en este momento llevar este proceso de certificación. Bueno, al final, como decía un amigo, el número no miente, ¿no? Exacto. Los números no mienten. La estadística es muy clara, o sea, esto de que la gente certificada pues se adapta más rápido a la famosa transformación digital o que está más preparada para entrar en ello, es un tema que además habla, de hecho, Ricardo habla mucho del tema con la inmersión digital, que seguramente la mencionará ahora. Pues luego me vas a compartir esas estadísticas, Carlos. O sea, tenemos que verlas. Claro, no hay ningún problema. Vale. Alejandro, por favor. La verdad que muy interesantes esas estadísticas y un poco lo que uno ve desde el mundo de la parte formativa, ¿no? Y cuando vos preguntás, bueno, ¿cuál es el momento actual? El momento actual es una disrupción total, es complejo, pero a su vez las empresas esperan una agilidad y una generación de valor y valor económico, entonces cuantificable, o sea, muy por encima de lo que uno diría ha sido la historia, ¿no? Entonces, tiene una complejidad para lo cual las certificaciones tienen mucho sentido porque tenemos que buscar un norte, alguna guía, ¿no? Y la certificación profesional nos permite eso, nos permite que sea el ancla, que sea lo que el profesional puede saber y aplicar, una cierta expectativa. Y por otro lado, está estos movimientos laterales, ¿no? Que se están haciendo ahora por necesidad y también por deseo de saber más de los profesionales. Ya no es una línea recta entre hoy empecé acá y dentro de varios años termino allá, porque lo que hoy es novedad, que ya es pasado, ya pasó. Ahora, cuando se develen los nuevos productos en CES 2021, lo que hoy nos pareció que era buenísimo ya dejó de ser, ¿no? Entonces, estos movimientos laterales también que está haciendo el profesional, ya sea por necesidad o sea como decía, bueno, requieren una certificación, requiere obtener este conocimiento que sea probable y probado, ¿no? Las dos cosas. Entonces, yo no veo que la certificación haya pasado. Sí hay hay cierta novedad en la forma en que se recibe el certificado. Por ahí se ve después en la próxima pregunta, ¿no? Pero el Digital Badge u otras formas de obtener ese reconocimiento, pero la certificación como tal sigue estando tan válida ahora o más, como bien dijeron Marlon y Carlos, ¿no? Claro, al final es un tema de mantenerse vigente y como comentaba Marlon, pues no vas a volver a la facultad pues todos los años para volver a aprender cosas que en el tiempo pasaron, ¿no? Yo ahora haciendo memoria que comentaban lo del Pac-Man y lo de la bicicleta, ¿no? Me parece, si no me equivoco, fue en el 96 o en el 97 que tuve mi primera certificación por allá por el MCCE de Windows NT 4.0, ¿eh? Tócate. Esa Entonces, sí era una certificación. Eso sí. claro, eran 7 exámenes para ser alguien, entre comillas, ¿no? Entonces era otra historia. Además me lo hice en su momento en New Horizons. Bueno, Marlon también en alguna época de su vida dirigió New Horizons para todo lo que era Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho esas certificaciones en esos años, era muy complejo y además era algo, en ese entonces por lo menos era algo de muchísimo prestigio. O sea, lo tenía yo y lo tenían 4 o 5 amigos más y era muy extraño además tenerlo, ¿no? Luego ya con los años, pues no, yo personalmente me fui yendo hacia otro lado, ¿no? Me fui desviando hacia el lado oscuro de la fuerza y ya me metí en el tema de los procesos, ¿no? El tema de ITIL y todas estas historias, ya como hablábamos al principio, pues desde principios de siglo, ¿no? Entonces ya en el camino pues hemos visto 1000 variantes, ¿no? 1000 variantes y yo sinceramente sigo pensando que esto tiene todo el sentido del mundo en este momento, ¿no? Pero bueno, que yo no estoy para opinar, yo estoy ahí conduciendo, ¿no? Ricardo, por favor. Bueno, pues mira, yo para contestar esa pregunta creo que lo que deberíamos hacer es contextualizar cuál es el momento actual, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que tenemos en este momento actual? Pues tenemos una tendencia ya desde hace unos años muy fuerte sobre transformación digital, que si bien hasta hace poco era simplemente, en muchos casos, mero postureo, por decirlo de alguna manera, ya no lo es. Tenemos una serie de empleos, de profesiones que están entrando y saliendo del mercado. Yo recuerdo hace no muchos años, 2011,
cuando apareció la disruptiva profesión de Community Manager. Hoy en día hay muchos Community Managers, ya tampoco se suena tanto, ¿no? Y no quiere decir que vaya a desaparecer, pero quiere decir que los empleos, las profesiones, decía Marlon también en otra de las preguntas, los empleos o profesiones de dentro de 5 años, tú decías un 50, yo he encontrado estadísticas que dicen un 80% de profesiones todavía ni sabemos que existen, ¿no? Claro, para que entre un 80%, para que haya un 80% de nuevas profesiones, tiene que haber un 80% de profesiones que vayan a desaparecer también. Eso lo complica. Una altísima competitividad en todos los aspectos de nuestra vida, incluido también el aspecto laboral, ¿no? Hoy en día no es tan sencillo, porque somos muchos básicamente, no es tan sencillo conseguir trabajo como lo era en época de mis padres. Y ya mis padres, o ya nuestros padres, se quejaban de que en su momento era difícil, ¿no? Pues con el paso del tiempo somos más millones de personas en ese planeta y es más difícil aún conseguir un empleo que además sea un empleo decente, digno y que merezca la pena. Y por último, y por si éramos pocos, el año pasado apareció en escena la pandemia. La pandemia lo que ha conllevado en términos de empleo es, y leo textualmente, provoca en Latinoamérica, solo en Latinoamérica, el cierre de 2,7 millones de empresas. 2,7 millones de empresas. Cerrar una empresa no es solamente cerrar una empresa, es poner en desempleo a un número N de personas, de empleados, ¿vale? Y además, si esto no fuera suficiente, la Organización Mundial del Trabajo estima que esta pandemia se va a llevar por delante 24,7 millones de empleos a nivel global, que se dice pronto, ¿vale? Entonces, realmente con este contexto las certificaciones tienen sentido. Yo diría que más que nunca. Hay una necesidad de reconvertir o de reaprovechar o de realgo, pongámosle el nombre que queramos, a los profesionales, que como decía Marlon, es imposible que ahora mismo todo el mundo volviésemos a las universidades, ¿no? Yo, mi profesión ha desaparecido, ¿qué hago? Vuelvo otra vez a la universidad, espero 5 años y mientras tanto mi familia cómo come, ¿no? La única manera de que esto sea viable es a través de mecanismos como las certificaciones, ¿no? Nos permiten en periodos relativamente cortos de tiempo poder habilitar un profesional para desarrollar un puesto de trabajo. Y además esa certificación lo que hace es, como ya decimos en otras respuestas, avalar que ese profesional tiene el conocimiento adecuado. Entonces, la respuesta es, tienen más sentido que nunca. Vale, fantástico. Ahí como que al final no hemos tenido como un lag, ¿no? Una cosilla así. ¿Sí? ¿No? ¿Pero ha llegado todo? Sí, tal cual sí. Vale, pues vale, vamos por la siguiente pregunta. A ver. Listo. No, la anterior. Ahora. Es fácil. Entonces dice, ¿cuál es el futuro de las certificaciones? Como ya mencionaban ustedes hace un momento, ¿no? Sirven, bueno, para mantenerse actualizados, para, digamos, de una manera más eficiente, más efectiva, quizás actualizarse en ciertas temáticas o disciplinas, para ser más competitivos, para diferenciar un profesional que sabe de algo, ¿no? Con otro que probablemente no tenga ni idea, ¿no? O sea, sirven de muchos filtros, ¿no? O sea, proporcionan muchos filtros, proporcionan muchas, digámoslo así, ventajas competitivas respecto al mercado y otros profesionales. Hablábamos también de que se requiere mucha seriedad, mucha confianza en la certificación. Mencionaba Marlon, se requiere un tercero, ¿no? Hablaba Ricardo acerca de la seriedad requerida, ¿no? Carlos nos comentaba acerca de las estadísticas y de cómo esto realmente se siente, que en el Fortune 500, por ejemplo, que se requieren ciertas certificaciones para poder trabajar en ellas, ¿no? Alejandro nos hablaba acerca de la adaptación y de la necesidad de ciertas actividades formativas, etcétera. Pero en función de la situación, de la vida que tenemos hoy en día, de cómo nos está dejando la pandemia y de que la pandemia no se va a ir, ¿no? O sea, no se va a ir seguramente y probablemente luego en una temporada tengamos que certificarnos, que será la vacuna, ¿no? Certificarnos que estamos antipandemia para poder seguir vigentes en el mercado laboral, o vivos por lo menos, ¿no es cierto? En palabras de ustedes, chicos, ¿cuál es el futuro de las certificaciones? ¿Hacia dónde apuntan? Marlon. Vale, pues yo diría que en dos sentidos, y creo que ya lo hemos mencionado todos, además. El primero de ellos es que vamos a tener como todo, como absolutamente todo, que ir subiendo, ¿no? La barra de la calidad. Tú lo mencionaste, de hecho, Juanma, cuando hiciste la introducción, hay muchas cosas que se venden como certificaciones
y honestamente yo diría que son válidas, ¿vale? Pero que no tienen el mismo valor, que son cosas distintas, ¿ok? Aquí tenemos una universidad en Madrid que ha sido escándalo durante varios años porque las personas han obtenido los títulos de aquella manera y eso no significa que no sean válidos. Lo que pasa es que si lo comparas contra las otras universidades o los comparas contra universidades donde se han preocupado por tener prestigio, pues evidentemente no llega ahí, ¿no? Entonces, esa es la tarea de hecho que tiene Carlos, por ejemplo, con Exim, que tiene Ricardo con Global. La tarea es mantener el prestigio e ir subiendo cada vez más ese prestigio, de manera que esa certificación me asegure quedarme. Cuando tú te referías a las de Microsoft, por ejemplo, yo recuerdo que era una de las razones, además, era quedarse, porque si en un momento determinado había 10 ingenieros en un departamento de tecnología y había que hacer recortes, los que no se iban a ir eran los que tenían la certificación, perdón. Pero definitivamente, ¿sabes? Porque estaban unidas al empleo, ¿no? Es parte de lo que yo comentaba. Y la otra, que también lo hemos mencionado, es esa actualización y esa nueva entrada de nuevas profesiones, ¿vale? Entonces, que cada vez más, pues de una forma mucho más dinámica, lo que dicen los expertos y nosotros que además yo trabajo en IDG, que eso no lo hemos hecho en la introducción, somos los dueños de IDC, que es el que hace todas estas proyecciones, etcétera. Entonces, seguramente habéis escuchado por ahí que, por ejemplo, se ha dicho que Google ya no presta tanta atención a cuál es la profesión base de la universidad, ¿sí? Que dentro de las empresas, pues ahora se buscan otro tipo de habilidades y que no es exactamente la troncal la universidad. ¿Y qué habíamos dicho al inicio en la definición? ¿Qué hace una certificación? Validar esas habilidades. Entonces, vamos a entrar en una dinámica de mayor validación de las habilidades, porque no es cuestión de que cualquiera venga y diga, pues sí, yo también, ¿sí? Después de que alguien realmente se lo ha trabajado o realmente conoce. Hay que tomar en cuenta una cosa más, es un aspecto más que yo creo que une a todo esto y es la estandarización. O sea, las certificaciones y organizaciones del tamaño, y vuelvo otra vez a decir de los que tienes de invitados hoy, ¿sí? Ayudan en esa estandarización, ¿no? Y que no vayamos todos con definiciones diferentes y diciendo cosas distintas, y eso le ayuda a las organizaciones que son cada vez más globales. Si es que si nos estuviésemos quedando a nivel de pueblo, podríamos tener la propia definición que nosotros quisiéramos, pero todas las empresas son cada vez más globales y pelean en un mundo global, ¿no? Entonces, con lo cual, todas requieren de tener métricas similares y estandarizadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el último de los puntos. Vale, fantástico. Carlos. Ok, ¿cuál es el futuro de las certificaciones? A nivel laboral, a muy corto plazo, a un futuro muy cercano, lo va a hacer todo. Para darte una métrica más, en el 2011, el 35% de las personas, de las decision makers, de las personas que tomaban las decisiones en las compañías para poder contratar a alguien, solo el 35% del 2011 pensaba que una certificación era importante. El 2020, el 94%. Gracias. 60% en menos de 10 años es masivo. Eso, va a haber un momento en que todos, absolutamente todos, en todas las industrias, van a tener que llegar a ser certificados. Y lo importante, ¿qué futuro tiene? Como decía Alejandro, encontrar una certificación que constantemente esté actualizándose o que tenga otros niveles donde la persona pueda crecer. Porque ahorita ahorita hay una tendencia inclusive de que la certificación o una línea de certificaciones lleguen a formar casi una carrera o inclusive llegan a tener un nivel o agilidades o skills mucho más avanzados y pueden competir como decía también, van creciendo en unas carreras
al punto en que se me olvidó el nombre, por eso es que de Ricardo, para sí, disculpa, se me cortó, no quería decirlo como lo estaba mencionando Ricardo anteriormente. Es importante este asunto a nivel de carreras, certificaciones, inclusive hay gente que está formando sus propias carreras a través de una línea de certificaciones que son sumamente importantes. Conozco el caso, o tengo el caso de centros donde ellos siempre están constantemente en crecimiento y la demanda de certificaciones es inclusive mayor en este momento para una persona de tomar en consideración continuar con un estudio universitario. Y eso me llama muchísimo la atención porque parece, o la gente está entendiendo, que la certificación es algo que en este momento es algo sumamente importante en todas las áreas. No sé hasta qué punto es importante, para mí es importante que la persona siempre tenga una formación y que consigan sus certificaciones, pero para el futuro lo va a hacer un todo, definitivamente. Claro, lo que pasa es que al final, si tú lo ves, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Tú lo ves como, ya es como conocimiento más fresco que va directamente a la vena, ¿no? Y muchas veces en el mercado lo que se necesita es eso, ¿no? Gente que pueda, con una base, evidentemente, que pueda entrar y que pueda solucionar, ayudar, aportar rápidamente y no esperarnos a que vuelva, pues, a producirse todo el conocimiento a lo largo de un año, ¿no? Entonces, sí es cierto que las cosas han ido cambiando mucho en ese sentido. Lo que tú mencionabas del 2011, ¿no? Del 30% de las empresas que confiaban o que creían que una certificación era importante a un 94% 9 años después, pues es un trabajo que se ha logrado, por decirlo de alguna forma, pues con constancia, con solidez y con el prestigio que mencionaba Marlon, ¿no? Porque el mundo, el 94% de estas empresas no van a pasar de no creo en esto a la necesito por gusto, ¿no? O sea, yo es una cosa que, por ejemplo, yo he experimentado en carne propia, cuando nosotros empezamos a hacer negocios aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Habían 12 ITIL experts, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para hablar un poquito de ITIL. Habían 12 ITIL experts, no habían más, ¿eh? No habían más. Y si llegaban a 300 personas certificadas en ITIL Foundation, era mucho, ojo, era mucho. Y estábamos hablando del año 2012, ojo, del año 2012. Te doy el número de los experts. Estamos 2021, ¿cómo se fue el tiempo? Estamos 2021. A diciembre del 2019, ¿de acuerdo? Por el 2020 casi no lo hemos contado. A diciembre del 2019, aquí en Perú había, bueno, deben estar todavía vivos. Habían, a diciembre del 2019, 397 ITIL experts, ¿de acuerdo? 397 ITIL experts de ciclo de vida full, de los 7 niveles, y más de 6.000 y pico personas certificadas en ITIL Foundation. Y te hablo de mis números, ¿eh? O sea, no te hablo de los números del mercado en general. O sea, de esos 390 y pico ITIL experts, pues 380 los certifiqué yo, además personalmente, ¿no? Y de los otros miles de ITIL Foundation, pues el 87% de los certificados en ITIL de este país pasan por PMC, ¿no? O por lo menos, o pasaban por PMC a diciembre del 2019. Entonces, ha crecido, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa ha generado? Además, evidentemente, del negocio y del crecimiento de la población de gente certificada, ha generado toda una generación, ¿no? De nuevos servicios, de empresas que se dedican a otras cosas, mejores servicios de mesa de ayuda, mejores cursos, otro tipo de currículas en las carreras. Ha cambiado muchísimo el mercado en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya hay el insumo para que eso ocurra, ¿no? Entonces, si eso ocurre aquí, en este lado del mundo, ¿no? Imagínate lo que ocurre en el resto del planeta, ¿no? Ya por decirlo de alguna forma. Perdón, Alejandro, te dejo seguir. Sí. No, tranquilo, muy interesante, Juanma, y conocer tus números también. No, a ver, no, mi foco para esta pregunta, bueno, es un poquito diferente del de Carlos, de Ricardo, ¿no? Porque de Marlon también, pero yo lo veo que, a ver, nosotros tenemos un grupo acá representado de certificaciones de calidad, ¿no? Pero hay todo un gran conjunto que está fuera de, incluso ni se te hubiera ocurrido invitarlos, Juanma, muy dogmáticos, sin un gusto por la certificación, ¿no? Puro negocio. Entonces yo creo que hacia el futuro eso se va a ir limpiando.
Se tiene que ir limpiando. Ese esfuerzo comunal de todos, de como comunidad, colaborativo, de la expresión que hagamos nosotros, de ese deseo de que las cosas tengan mucha más calidad. Pero también el profesional y las organizaciones, el sector público, va a seguir pidiendo cosas que no sean tan de libro, ¿no? Que sean más cercanas al profesional, cercanas a las experiencias, a la necesidad de la puesta en marcha de ese conocimiento. Entonces, yo lo que veo, desde el punto de vista de la capacitación también, es que el acto de certificar se va a munir de muchas cosas que hoy también se utilizan a nivel de formación. Vamos a empezar a buscar formas de certificar por medio de realidad aumentada, por medio de experiential learning, pero aplicado a la certificación, simulaciones, cosas que tal vez ahora nos parecen inauditas, que tal vez de cuando se hace el análisis costo-beneficio de las empresas como People, Serexin o GTA, dicen, oh, pero acá tenemos que hacer una inversión, pero hacia futuro vamos a eso, ¿no? Y ustedes saben mucho mejor los números, yo no me voy a meter en el negocio de nadie, pero creo que ahí hay una gran oportunidad. Y lo otro que veo es el tema de, para estar alineados a esta evolución de la necesidad del mercado, de esta velocidad, de esta agilidad que se requiere, la disrupción que vivimos de manera constante, este gigantismo en el cambio, digámoslo así, vamos a necesitar, por un lado, microcertificaciones y otras multicertificaciones. Entonces, vamos a generar, o espero que generemos todos juntos, certificaciones mucho más personalizadas. Cuando yo estaba en Exin en el 2008, uno de mis proyectos era generar una base de datos de miles de preguntas que se pudieran juntar y se pudieran armar los distintos exámenes a la medida, ¿no? A la medida del conocimiento. No era el momento ni nada, pero hoy estamos ahí, hoy podemos generar esos inputs por las diferentes maneras de querer ser evaluado, de las necesidades del mercado, de las necesidades del profesional, y entonces vamos a ir viendo estas microcertificaciones o multicertificaciones que se van a ir uniendo y se van a hacer a la medida, ¿no? No digo que sea esta semana ni el año que viene, pero hacia allá vamos. Seguramente. Lo más probable es que el mercado, con la competitividad que va a empezar a exigir, que ya le exige de hecho, pero que se va a poner incluso un poco más cerrado en ese sentido, ¿no? Va a empujar por ese lado del mercado, ¿no? A que la gente se certifique en cosas más específicas y que puedan tener una manera de reacción inmediata. Esto, a mí me viene bien que lo comentes, porque esto lo comentó en algún momento Ricardo, en otra charla fuera de aquí del webinar, ¿no? Respecto a un proyecto, por ejemplo, que tienen ellos en Global, respecto a llevar de la teoría a la práctica. Eso ya lo puede contar luego Ricardo, ¿no? Que es certificaciones de la teoría a la práctica, ¿no? O sea, ya no certificar únicamente el conocimiento que se brinda dentro de una clase y tal, sino cómo aterrizarlo en temas prácticos y tal, no sé cuántito. Pero bueno, eso es tema de Ricardo. Ricardo, por favor. Estás en mute. Sí. Ricardo, está en mute. Estás en mute. Te toca a ti. Ahora, aquí estoy. Perfecto. Bueno, primero, certificar, en este caso certificar, que el 80 o el 90% de los ITIL Expert que Juanma ha mencionado, sé que es verdad porque les he entregado yo el certificado en los múltiples actos que hemos tenido de cierre de año en Lima en mi época de Exin, con lo cual es cierto. Con respecto a la pregunta, lo cierto es que al final, entre Carlos, Marlon y Alejandro, pues han dado un poco forma a mi respuesta, ¿no? Para mí las certificaciones, el futuro de las certificaciones pasa primero por una selección natural, lo comentaba Alejandro, ¿no? Ahora mismo han aparecido empresas que certifican personas como setas. Entonces, esto, por un proceso de selección natural, irán desapareciendo. En aquellas que no aporten ningún valor y que simplemente estén por una cuestión económica, irán desapareciendo. El objetivo, al menos el de GTA, yo creo que las tres empresas que estamos aquí representadas a nivel de Instituto de Exámenes, PeopleSet, Exin y GTA, el objetivo es realmente aportar al profesional, ¿no? Y luego, evidentemente, como empresa, obtener beneficios. Pero el objetivo es aportar al profesional. Innovación. Mencionabais un poco ejemplos, ¿no? En el caso de GTA, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Pues en el poco tiempo que llevamos de vida, creo que hemos ya liberado dos innovaciones importantes. Una de ellas es los cursos estos
La línea de certificación es Theory to Practice, que evidentemente es lo que creemos que buscan profesionales, llevar a la práctica esos conocimientos teóricos que se pueden conseguir. Y por otra parte, una iniciativa que vamos a liberar posiblemente finales de este mes de enero, de inmersión digital, ¿no? Que está un poco más en la línea del crecimiento de las certificaciones, no a nivel vertical, a nivel del mismo grupo de conocimientos o de la misma especialización o body of knowledge, sino más a nivel horizontal, transversal, ¿no? Que el profesional tenga unas competencias determinadas que sean complementarias y que puedan ayudar a su compañía con todo ese conocimiento en conjunto. Creo que también pasa por hacer un poco conciencia, más después de visto los datos de Carlos, si cabe, en los departamentos de recursos humanos, de talento, de personas, como lo queramos llamar, en lo que realmente a estos departamentos les puede aportar una certificación, ¿no? Pasa por ahí porque el esfuerzo de las empresas que estamos comprometidas con esto de las certificaciones, lleguemos con un mensaje, incluso diría, conjunto a estos departamentos para que confíen, si cabe aún más, en lo que una certificación puede aportar a su empresa como tal, ¿no? Y por último, y también hablando un poco o recordando un poco, parafraseando un poco lo que decía Alejandro, pues yo creo que un poco más de sensibilidad o sensibilización y colaboración con el mercado. Esto es, y posiblemente este es un mensaje que no guste a muchos de los que se sienten cómodos con este rol que tienen, los gurús, ¿no? Al final, lo que han aparecido, lo que tradicionalmente se hacía es que había una serie de gurús muy, muy expertos o que se reconocían internacionalmente como muy, muy expertos en un tema y que desarrollaban el cuerpo de conocimiento. Yo creo que, sinceramente, se puede obtener mucho más y el grupo o la comunidad de profesionales puede obtener mucho más si son certificaciones hechas desde la comunidad para la comunidad, ¿no? Y no desde un grupo de gurús, que en algún caso evidentemente pueden tener mucha experiencia práctica, pero en muchos otros también ha habido mucho gurú teórico, ¿vale? Escribir algunos libros desde la teoría y no desde una perspectiva práctica, ¿no? Entonces, para mí esas son las claves, digamos, de lo que deben ser o lo que va a ser a futuro una certificación, microcertificaciones, te hablaba Alejandro, en fin, el tema de la innovación yo creo que es vital y es esencial, ¿no? Y mucha colaboración con la comunidad de profesionales. Vale, fantástico. Paul, vamos a las conclusiones. Para ir cerrando ya, porque ya tenemos una hora aquí, se ha pasado volando. Vamos a las conclusiones. Se pasa muy rápido esto. Y luego a mí me critican porque hago webinars demasiado largos. Tampoco quiero que se me vayan encima. Paul, ponte la última diapo, por favor. A ver, eso. Entonces, chicos, este espacio es abierto, ¿de acuerdo? Este es como en plan moraleja, ¿no? Mensaje a la nación o lo que ustedes quieran decir, ¿de acuerdo? Respecto a la posición que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Por mi parte, pues en realidad lo rico de este tipo de sesiones es eso, ¿no? Las opiniones distintas, ¿no? El complementar el conocimiento y ver además, como decía Alejandro al principio, ¿no? Ver que aunque estamos separados, extremadamente separados ¿no? En diferentes puntos del planeta ahora mismo, o sea, nos faltaría solamente alguien en Asia ahora mismo como para que podamos estar ya dándole la vuelta al planeta, ¿no? Además muy pronto, luego les cuento, ¿no? Vemos cómo, por muy separados geográficamente que estemos, pues el punto de vista es muy similar, ¿no? El punto de vista es muy similar, coincidimos en lo mismo, con lo cual, pues la calidad, el prestigio, el reconocimiento no tienen diferentes significados, ¿no? O sea, hablamos siempre en ese sentido de lo mismo, ¿vale? He visto durante toda la charla, he visto cómo ha ido anocheciendo por la ventana de Marlon, ¿no? De hecho, cuando terminamos, vamos a hacer vamos a hacer un speed para cómo va oscureciendo, ¿no? Ya se ve Madrid de noche. Entonces, conclusiones, chicos, a vuestra manera, con total libertad. Conclusiones respecto al tema y, bueno, lo que quieran decir es vuestro canal, chicos. Marlon. Vale, bueno, muchísimas gracias otra vez. A ver, es evidente que yo creo que lo que vamos a decir es que las certificaciones son buenas, o sea, has traído a 4, casi 5 fans de las certificaciones y además que estamos en el mercado de las certificaciones. Pero para aprovechar este espacio de las conclusiones, déjame que ponga un poquito de sentido común. Creo que todos los que nos están viendo saben que estamos viviendo en una era pues muy dinámica, o sea, una era donde las cosas cambian a una gran velocidad
y que, como se ha dicho, y que están aburridos de estarlo escuchando, la constante ahora es el cambio, ¿no? Entonces las cosas van cambiando y tenemos que estarnos actualizando. En ese sentido, yo lo que le recomendaría a mis hijas, ¿vale? O sea, es que se mantengan actualizadas, que vayan aprendiendo, que constantemente vean qué son las cosas que son tendencia, ¿sí? Y que vayan conociendo. Por ejemplo, nosotros en IDG mundialmente hacemos más de 4.000 congresos. Bueno, esto era pre-pandemia. Durante la pandemia el número ha subido, porque ahora como se hacen online, entonces se hace muy rápido, desde de una semana para la siguiente, ¿sí? Y vuelves a agrupar, o sea, y tomar en cuenta que ahí tenemos un público de más de 150 millones de personas que están interactuando con nosotros globalmente. ¿Y qué hacemos? Pues les vamos actualizando. Cada uno de estos eventos lo que buscamos es actualizarle. Entonces, tanto para las personas que están en cada uno de las competencias, que necesitan saber cómo se van actualizando las cosas, como para aquellos que necesitan ir saliendo un poquito de cada cosa y se van moviendo. Pero ¿qué pasa cuando ahora ya me quedo ahí? Y cuando quiero, por ejemplo, hace 3 años yo estaba en el mercado de blockchain, y entonces digo, bueno, pues si voy a estar trabajando en blockchain, ahora necesito, ¿sí?, la parte dura, la parte hard, ¿no? La parte de no solamente sí asistí a unos webinars, vi unos cuantos vídeos, me leí 3 libros, no, ahora necesito demostrar, necesito la competencia. Y cuando necesito la competencia es cuando necesito migrar hacia las certificaciones. Y mi segunda conclusión, y muy rápido, y creo que no solo para los que estamos aquí, o sea, para todos, utilicemos esas palabras bien, ¿vale? O sea, después de un curso viene un diploma, después de la carrera viene un título, y los certificados no se entregan para cualquier cosa, se dan cuando se consigue validar una competencia. Si ayudamos con esto, le ayudamos a recursos humanos, le ayudamos al de la empresa, le ayudamos al financiero, incluso para que lo meta en el ROI, ¿vale? Y lo pueda activar. Es que de otra forma es sencillamente un papel más y nadie dentro de la organización tiene el concepto como debería tenerlo de lo que realmente hemos hecho al subir ese peldaño más. Está claro. Carlos. Ok, creo que tengo 2 conclusiones, una en favor de la empresa y otra en favor del candidato. Para la empresa, conclusión, certificar a su equipo va a garantizar velocidad, va a garantizar agilidad, va a garantizar que todos hablen el mismo idioma en un tema. Entonces es súper importante, creo que tomar en cuenta que una certificación en cada uno de sus equipos, en cada uno de sus departamentos, en un área específica, va a garantizar que la compañía evolucione o que camine o que trabaje o que engrane todas las partes mucho más rápido, con mayor agilidad, y al final lo que van a recuperar, la inversión que van a recuperar después de certificar a toda su población laboral, va a ser mucho mayor que la inversión que va a hacer con la certificación en el momento. Para el candidato o para la persona, para el usuario o para el empleado, certificación súper importante. Asegúrense de que están tomando la certificación en un lugar que esté total y completamente acreditado. Es de suma importancia que sepan que están recibiendo las prácticas del proveedor, del dueño del producto, donde se encarga de que haya un centro acreditado, donde el centro acreditado pasó por un procedimiento de acreditación, donde le garantiza que el entrenador, el material didáctico y la certificación son las correctas. Como decía Ricardo, ahora sí ya me acuerdo Ricardo, de los gurús, yo he visto casos de candidatos o estudiantes que reciben prácticas de las prácticas. Ni siquiera son las verdaderas prácticas. Son que un gurú recibió un sinfín, ya está a un nivel, de acuerdo con el gurú, tan alto, que empieza a desarrollar sus propias prácticas, a cambiar los contextos, a cambiar un montón de terminologías que al final lo que pueden es producir una confusión o le entregan un producto que no es el que la persona estaba buscando. De suma importancia que como candidato se asegure, verifique, confirme que donde está recibiendo su entrenamiento es 100%
bajo los niveles y estándares de calidad que debe llevar una certificación o un entrenamiento. Yo creo que de mi parte esos serían los dos puntos importantes para ambos lados. Muy bien. Hay que acabar con el mercado gris. Sí, exacto. Pues, Alejandro. Gracias, gracias Juanma, también por la invitación y llegar a este momento. En verdad hay mucho para hablar y eso, pero me gustaría, vos sabés que, bueno, todos saben que yo he estado presentando mucho el tema de certificación profesional en varios mercados, hablando, no sé, en Japón, en China o en Perú mismo, ¿no? Entonces quisiera esta parte, la conclusión, hablarle al individuo, ¿no? El resto yo creo que quedó claro, el sector público, el sector privado, cómo se benefician, cómo se genera más valor, pero hay varias cositas ahí para la persona, el que tiene el espíritu de emprendedor o intraemprendedor dentro de una organización y que está buscando su norte, ¿no? También la certificación como acto en sí tiene muchísimos beneficios, ¿no? En primer lugar, la primera vez que uno lo toma en ese accionar, en esa punta del conocimiento de ese ovillo, es una llave que nos permite abrir un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, sin esa llave, por ahí también se puede empujar la puerta y abrirla o entrar por la ventana, mostrar que tengo la experiencia, pero teniendo la llave es como que esta es la llave, ¿eh? En Argentina, en los años 80, por ahí había un programa los domingos que se jugaban 2 colegios por la llave para el viaje de egresados, ¿no? Entonces, era la llave, el que tenía la llave, bueno, y se armaba. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Obviamente que conseguir esa llave se genera una gran inversión por un lado, tiempo, dinero. Entonces, elijamos bien qué llave vamos a buscar. Y sigamos ese end-to-end, ese proceso end-to-end, donde vamos a una capacitación formal, donde nos aseguramos entender los conceptos para que cuando nos sentamos en ese momento tan estresante, pero que además nos permite aprender y aplicar después a futuro el conocimiento, en ese momento de certificación, lo pasemos con éxito, ¿no? Y una vez que obtenemos ese reconocimiento, aprovecharlo porque las empresas van a requerirlo, porque el ente, esa tercera pata que decía Marlon, es reconocido a nivel local, regional y global, como habíamos dicho, y entonces ya no es una llave cualquiera, tampoco es la llave que pensábamos que iba a tener abrirnos esa oportunidad. No sabemos a dónde nos puede llevar la llave. Quiere decir que para mí es como la llave de oro, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje a los que están escuchando, que bueno, si representan una empresa, fantástico, piénsenlo para sus profesionales dentro de la organización, y si sos un individuo que estás buscando ese norte, bueno, acá está la oportunidad de conseguir esa llave. Fantástico. Ricardo. Pues yo estoy tremendamente orgulloso y agradecido de tu invitación y de colaborar, compartir webinar en este caso con todas las personas que aquí están, tanto Marlon como Carlos como Alejandro y en este caso Juliana, que no ha podido finalmente conectarse, ¿no? Y me gustaría comenzar las conclusiones con una anécdota, un poco, porque también me ha recordado Marlon cuando hablaba de que todas las personas que estamos aquí hablando somos fervientes seguidores y fervientes fans de lo que es una certificación, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, y esto es real como la vida misma. No voy a contar ni quiénes son, ni de dónde, en qué empresas trabajaban, pero un cargo muy, muy grande del sector de las certificaciones le llegó a decir a un cliente literalmente que él no creía en las certificaciones. Empresas como estas, evidentemente, o personas como estas hacen muchísimo, muchísimo daño en el sector, ¿no? Y ahora ya la conclusión. Quiero utilizar una frase de Henry Ford, que, bueno, Marlon, últimamente que hacemos muchos shows conjuntos, ya me la he escuchado más de una vez, ¿no? Y seguramente la conociese de antes, ¿no? Henry Ford decía, solo hay algo peor que formar, y yo añadiría, y certificar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y certificarlos y que se queden, ¿vale? ¿Esto por qué lo cuento? Hay dos perspectivas también, el candidato y la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, uno de los mayores argumentos, o los argumentos que habitualmente surge cuando se habla de las certificaciones es, claro, es que yo formo a mi gente, la certifico y en el momento en que tiene la certificación se van.
bueno, pues intenta no formarlos y que se queden, a ver si el ROI que vas a obtener de esa acción va a ser buena, ¿no? Y evidentemente la lectura para los candidatos es que al final una certificación, desde el punto de vista de la empresa, aporta valor, y esta es la mejor muestra, ¿no? Si una empresa cree que si dándote una certificación te vas a marchar fuera, es porque estás agregando valor a tu conocimiento, a tu activo principal, que es tu conocimiento, por lo tanto eres más valioso que si no tienes esa certificación y ese conocimiento, ¿no? Y nada más, como decía, muchísimas gracias por la oportunidad y enormemente orgulloso de compartir con vosotros esta charla. Pues mira, yo agradecerles a todos por haber estado aquí presentes. La verdad es que me da mucho gusto que hayan pasado tantos años y sigamos igual de guapos y vigentes, ¿no? La verdad es que nos mantenemos bien. Nos hemos visto en los últimos 20 años, nos hemos visto mucho y en los últimos pocos, yo creo que me he visto, tengo foto en Holanda con Alejandro, con Ricardo, a Marlon me lo encontré en Madrid hace un par de años, me parece. Estábamos en la pecera. A Carlos lo vi en México el año pasado, bueno, el año pasado antes de la pandemia. Entonces, al final hay una sola cosa real en este planeta y es que es global, ¿no? Y estamos completamente globalizados, completamente conectados y no hay manera de que algo que se hace en un lado no termine beneficiando al otro, ¿no es cierto? Lo que son los efectos indirectos de red, ¿no? Entonces, yo por mi parte, encantadísimo de que hayan estado aquí. Yo creo que ha sido además de alentador, muy enriquecedor para todos los que han estado escuchando. Esto va a quedar muy bien, además, ¿no? Sí nos hemos extendido un poquillo más, de ahí lo del tiempo, pero bueno, es lo que toca. Bueno, pues nada, chicos, nuevamente muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado mucho y nada, seguimos en contacto para... Encantado, un placer. Hasta luego. Listo. Un Hasta placer, luego. muchísimas Gracias. gracias. Hasta la próxima. Alejandro, Hasta Chao a luego. todos. Que estén muy Gracias a bien. los panelistas. Bye bye. Gracias. Un gran Buenas abrazo. tardes, buenas noches. Espero que nos veamos pronto. Adiós. Bye bye. Chao. Adiós.